Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. En esta oportunidad vamos a empezar a revisar el tema 3, que habla acerca de técnicas de conducción. Dice que en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Perdón. Entonces, para empezar, ¿cierto? Vamos a revisar este primer ítem que dice la postura al manejar una moto, ¿ya? Siempre digo que para distintas motos hay distintas posturas, ¿ya? La moto dicta la postura que nosotros vamos a tener y siempre nos recomiendan manejar de cierta forma. Sin embargo, debemos tener súper claro, ¿cierto?, que todas esas posturas se pueden acomodar, ya de lo que nos pueda decir un instructor o de lo que podamos ver en un texto acá mismo, ¿cierto? Todo lo podemos adaptar un poquito a nuestro cuerpo para que quede siempre, ¿cierto?, lo más cómodo posible. Respetando, ¿cierto? Obviamente no voy a andar acostado en la moto, ¿cierto? Porque pienso que así ando más cómodo. No, respetando obviamente un margen de seguridad, podemos adaptar las posiciones para que se nos haga un poquito más cómodo. Recuerden que todo lo que hagamos en la moto tiene que tener relación con la seguridad, ¿ya? Comodidad. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Cosa importante que podemos sacar de aquí, ¿cierto? Es que si nosotros no nos sentimos cómodos en la moto, a lo mejor esa moto no es para nosotros, ¿ya? Es posible que si tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder subirnos a la moto, para poder tomar los manillares de los pies y de las manos, a lo mejor esa moto es muy grande para mi cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Pasa, ¿cierto?, que muchas veces vemos que hay gente que dice, no, si cualquier persona puede manejar cualquier moto. De cierta forma, tiene razón, ¿ya? Pero siempre considerando que cuando uno quiere andar en una moto que es más grande que uno, para empezar debiese ya tener experiencia en motos más pequeñas, ¿ya? Y saber perfectamente lo que uno va a hacer. Hay gente que sí, que anda en motos más grandes que ellos, ¿cierto? Y que, no sé, a veces se ponen una cuneta para subirse a la moto y ahí parte y se baja de la misma forma. Pero ojo que lo ideal, ¿cierto? Sobre todo para aprender, es que nosotros podamos pisar, ¿cierto?, con los pies planos en el piso cuando estamos sentados arriba de la moto, ¿ya? Eso sería lo ideal. ¿Para qué? Para poder, en caso de que la moto se vaya a ir para el lado, para poder alcanzar a poner el pie, ¿cierto? Y evitar que la moto continúe cayéndose, por ejemplo, cuando estamos detenidos en un semáforo, ¿ya? ¿Alguien me habla aquí? Adelaida Molina dice, la primera vez que me regaló una moto, mi pregunta es la siguiente, ¿usan agua como los autos? Es una muy buena pregunta, Adelaida, eso lo estuvimos viendo en la clase de ayer, si quieres puedes buscar, ¿cierto?, la grabación de la clase de ayer, y ahí está mejor explicado, ¿ya? Pero de igual forma te respondo tu pregunta, y tiene relación con, dependiendo qué moto es, ¿ya? ¿Qué modelo de moto es, Adelaida? Adelaida Molina, escríbeme qué moto es. Una Yamaha FZ, ya. Según lo que yo sé, la Yamaha FZ es refrigerada por agua, o sea, perdón, por aire, ya, es refrigerada por aire. Si el motor tiene una especie de aletas alrededor de él, ¿cierto? Lo más probable es que sea refrigerada por aire, ya. Hasta donde yo sé, como te digo, es refrigerada por aire, la FZ. Y puede ser que traiga algún radiador de aceite si es que es de la FZ 250, por ejemplo, ¿ya?
La FZ150 creo que tampoco trae radiador de aceite. Creo, pero no me sé esas motos de memoria. Luego habla del peso del cuerpo. Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Ya? Peso del cuerpo, dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Ya? Entonces, el peso del cuerpo en el trasero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las manos y los pies llevan controles. Yo no puedo ir colgando del manillar. ¿Por qué? Porque puedo tener cierto, o sea, no voy a tener la capacidad de moverlo con la misma agilidad a que si yo voy solamente con las manos afirmando el manillar y no afirmándome del manillar. ¿Ya? Son cosas distintas. Luego habla de los pies. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio y la palanca o pedal de freno, pie izquierdo y pie derecho respectivamente. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés para cambiar de posición en el asiento. Cuando vamos doblando, muchas veces para obtener un mejor viraje, podemos cambiar un poquito nuestra posición en el asiento. También cuando frenamos o cuando aceleramos, podemos corrernos un poco más atrás, un poco más adelante en el asiento. Ya no es que el trasero vaya pegado en el lugar del asiento, sino que más bien, sobre todo cuando nosotros ya tenemos un poquito más de expertise, ¿cierto? Vamos a ir moviendo el peso del cuerpo a derecha o izquierda, adelante o atrás, para hacer que la moto se comporte un poquito mejor, ¿ya? Altura dice. Ajuste la altura o pedal o palanca de... Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios. De forma que ambos se puedan accionar con movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? De nada, Adelaide. Cualquier consulta que tenga, realízamela uno más. No hay ningún problema. Ya, las alturas, ya, las alturas con respecto a la moto. Tanto los controles de las manos como los controles de los pies son regulables, ya. Esto quiere decir que voy a poder mover, ¿cierto?, mis pies de forma, o sea, que voy a poder posicionar mis pies de la forma más cómoda posible, ¿ya? Tanto el freno del pie como la palanca de cambio, ¿cierto? Del pie también, podemos variar un poquito su altura, un poco más arriba, un poco más abajo, ¿ya? Y las manillas de embrague y de freno también se pueden poner un poco más arriba o un poco más abajo, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Es muy importante que esta regulación la realice una persona que realmente sepa del tema, que sepa lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si no, podría llegar a causar algún daño en nuestros vehículos, ¿ya? Y obviamente cualquier daño en una moto puede comprometer, ¿cierto?, nuestra seguridad, ¿ya? Así que es súper importante que esto se pueda realizar de la mejor forma posible por una persona que sepa lo que está haciendo, ¿ya? Es tan delicado el sistema, entre comillas, como que una persona inexperta, ¿cierto?, puede soltar un perno, va a modificar la posición de un pedal, por ejemplo, y al apretarlo, lo va a apretar demasiado y lo va a romper, ¿ya? Y vamos a tener, obviamente, un gasto extra, o peor aún, podría provocar que la moto fallara cuando va funcionando, cuando se va moviendo, ¿ya?
Pies. Dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio. Ya, eso ya lo tenemos súper claro. Íbamos en la altura. ¿Ya? Y luego, con respecto a las manos, dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Súper importante. Importante, dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapiés, causándole una lesión grave. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Los apoyapiés no son, en la mayoría de las motos, no son tan fáciles de modificar, la altura de los apoyapiés. Aún así, existen piezas, ¿cierto? Uno puede comprar apoyapiés distintos, ¿cierto? De aftermarket o piezas de modificación, ¿cierto? Y podría poner el apoyapiés más atrás. ¿Por qué alguien haría esto? Cuando retraso un poco los apoyapiés, le doy a la moto características un poco más deportivas, como más de pista, por decirlo así. ¿Ya? Y esto, de lo que les habla, ¿cierto? El texto, es que esto no debe ser tanto como para que los pies, ¿cierto?, se inclinen y la punta del pie se acerque al pavimento. ¿Ya? Siempre hago esta clase y siempre hablo de este tema, y sin embargo, ayer, ¿cierto?, tuve ese tipo de complicación. ¿Qué pasó? Que por algún motivo bajé mucho el pie, ¿cierto? O la punta del pie, en realidad el pie lo bajé completo. Y le pegué a un obstáculo que había en el camino, así obviamente sin querer, le pegué así como de ladito. Y la verdad que iba lento, el obstáculo era pequeño, le pegué de lleno, como que le pegué un toponcito con el pie, y la verdad que se sintió fuerte. ¿Ya? ¿Por qué les hago esta acotación? ¿Qué pasa si eso mismo me pasa a 100 kilómetros por hora? Obviamente, ¿cierto? El impacto en el pie va a ser mucho mayor y las lesiones van a ser graves. ¿Ya? A mí, yo ando con botas de moto, ¿cierto? De buena calidad y todo, y la verdad que prácticamente no me dolió, pero sí sentí como el empujón, como el golpe, ¿ya? Obviamente, gracias a Dios no recibí daño ya en el pie, pero ese tipo de cosas, ¿cierto? Hay que cuidarlas al máximo, ¿ya? Le hago esta comparación para que ustedes entiendan, ¿cierto?, que no debo descuidar nada cuando voy manejando la moto, ¿ya? Por ejemplo, mis pies nunca deberían bajar de la altura de los pedalines, ¿ya? O de los estribos, ¿ya? Nunca debiera bajar el pie desde esa altura, a no ser que estemos apretando, por ejemplo, el freno, ¿ya? Luego habla de las marchas, ¿ya? Las marchas son los cambios, ¿ya? Las marchas son los cambios, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta en lo común, ¿ya? Hay motos que llegan hasta la cuarta, hasta la quinta y hasta la sexta. Cuando hablo de las marchas, recuerden que estamos hablando de los cambios. Y los cambios están en el pie izquierdo, ¿cierto? Y dice que para, por ejemplo, poner primera, se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. Pero ¿y cómo sé cuál es el neutro? Bueno, hay dos posibilidades. La primera es que cuando le des contacto a la moto, te vas a dar cuenta que está en neutro, porque la moto va a tener encendida, ¿cierto?, una luz verde. Y que tiene una N adentro, indicándote que la moto sí está en neutro, ¿ya? Y la segunda, ¿cierto?, que es sin darle contacto a la moto, vas a tratar de empujar la moto. Si la moto se mueve suavemente, como si no pone resistencia al empujarla, es porque está en neutro.
Si ofrece resistencia es porque tiene un cambio, ¿cierto? Medido, ¿ya? Vamos a ver, ¿alguien me está hablando? Déjenme revisar. Otra consulta, dice Adelaida. Al llegar a lomo de toro, a doblar, ¿qué marcha hay que tener? Ya, Adelaida, eso es súper difícil de responder, ¿ya? Porque no es una sola velocidad, sobre todo para las motos. Cuando tú ya lleves tiempo manejando, te vas a dar cuenta que van a haber lomos de toros que van a pasar más rápido y van a haber lomos de toros que van a pasar más lento. Pero como norma general, yo creo que en segunda o tercera está bien para pasar un lomo de toro. Lo importante siempre es frenar antes del lomo de toro y frenar de forma suave, ¿ya? La idea es frenar y pasar el lomo de toro lento. Pero la verdad es que se cae más gente antes del lomo de toro por tratar de frenar y no pasar rápido, que gente por pasar rápido por encima del lomo de toro. La verdad que las motos, como tienen suspensiones mucho más largas que los autos, ¿cierto? Sufren menos en los lomos de toro que los autos, ¿ya? Obviamente depende de lo que sufre la moto o el impacto que se sienta, depende directamente de cómo sea, perdón, depende directamente de la forma que tenga el lomo de toro, ¿ya? Pero así como nivel principiante, yo creo que en segunda o en tercera va a poder pasar el lomo de toro sin problema y también doblar sin problema. ¿Ya? Posición natural sobre la moto. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que los pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Estabilidad de la motocicleta. ¿Ya? Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio y estabilidad. Dos conceptos que debemos manejar. Cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de poder mantener la motocicleta de forma vertical, ¿ya? Y cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de la habilidad que tiene un vehículo para mantener una trayectoria deseada, tanto en rectas como en curvas. Eso es estabilidad, ¿ya? En equilibrio dice que la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Es por eso que cuando queremos parar y dejarla estacionada, tenemos que poner una patita de apoyo, ¿cierto? Para que la moto pueda quedar, ¿cierto? De forma vertical, ¿ya? Y luego hablamos de la estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km/h, es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces, súper importante, ¿cierto? Saber que cuando la moto va parando, va a tender más a irse hacia los lados, ¿ya? Cuando la moto va parando, va a tender más a irse hacia los lados, por ende voy a tener que prestar más atención y llevar mis pies listos para tocar el suelo cuando la motocicleta se detenga. Y aquí viene una parte súper importante para mí de esta clase, en donde hablamos de cómo tiene que ser la mirada del motociclista, ¿ya? Esto se lo digo a título relativamente personal, no es que esté escrito acá en el texto, ¿ya? A eso me refiero.
No es que sea la ley absoluta del universo, ¿cierto? Pero por lo menos yo lo practico así y lo enseño así, ¿ya? Y ojalá a ustedes les sirva como a mí me sirve. Cuando yo conduzco, en realidad cuando conduzco cualquier vehículo, pero como aquí estamos hablando de motos, vamos a hablar de que cuando yo voy manejando, ¿cierto? Mi moto, tengo que, tengo que tener tres cosas pendientes en relación a la mirada. ¿Cuáles son esas cosas? Para empezar, debo tener en cuenta, ¿cierto?, que mi mirada debe ser panorámica, ¿ya? ¿A qué me refiero con que sea panorámica? No puedo ir centrado viendo un solo punto. Por ejemplo, cuando voy en la calle, no puedo ir mirando y preocupándome solo del vehículo que va delante de nosotros. Cuando voy en el vehículo y voy por la calle, no puedo andar preocupado, ¿cierto?, de mirar, por ejemplo, no sé, solo el semáforo, ¿ya? Tengo que ir viéndolo todo, ¿ya? Todo, absolutamente todo, pero al ir viendo todo, a la vez mi mirada debe estar relajada. Relajada, tranquila, serena, observando, ¿cierto?, todo lo que me rodea. Yo diría que uno tiene que formarse una vista como de 360 grados. Y ustedes me dirán que eso es imposible porque no tenemos ojos en la nuca, ¿cierto? Y aún así, si tuviéramos, nos taparía los ojos del casco. Pero esto, ¿cómo lo logramos? Esto lo logramos ayudándonos con nuestros espejos retrovisores. De esta forma, ¿cierto?, al nosotros ir mirando continuamente hacia adelante y continuamente por los espejos retrovisores hacia atrás, vamos a hacer una visión en nuestra cabeza muy cercana a los 360 grados. Perdóneme, esta hora da mucho sueño. Entonces, esta visión va a permitir que usted sepa lo que está pasando delante suyo, a sus lados y atrás suyo. ¿Ya? Esa es la gracia, que siempre nos damos cuenta de lo que está pasando. En algún momento alguien, creo que mi papá, me dijo que uno tenía que saber lo que pasaba atrás del auto de uno. ¿Ya? Y me dijo en esa oportunidad que si un auto chocaba atrás tuyo, tú tenías que verlo antes de chocar. ¿Qué quería decir eso? Que la velocidad con la cual revisas los espejos sea tal que si algo pasa en una fracción de tiempo, tú lo alcances a ver. ¿Por qué? Porque estás pendiente, porque estás mirando, porque estás revisando. ¿Ya? La gran mayoría de las personas maneja para adelante nomás, ¿ya? Solamente para adelante. Bueno, o sea, dije que eran tres cosas, ¿cierto? Entonces tiene que ser panorámica, relajada, pero a la vez atenta, muy atenta, ¿ya? No es lo mismo decir atenta que estresada, ¿ya? No es lo mismo decir atenta que, ¿cómo decirlo?, que tensa, ¿ya? No es lo mismo, son cosas distintas para mí, ¿ya? Entonces, esa mirada tiene que tener esas tres características, ¿ya? Consejo, si yo voy por una calle, por ejemplo, y esa calle tiene puertas que llegan muy cerca de por donde yo voy a pasar, debo siempre pensar que, por ejemplo, se podría abrir una puerta y salir una persona y yo atropellarlo, ¿ya? Por eso es que en la ciudad nunca podemos andar tan rápido,
porque en la ciudad de cualquier parte puede salir una persona. Ahora, si me preguntan, ¿en la autopista? Sí, también, pero mucha menos probabilidad. ¿Por qué? Porque en la autopista prácticamente no andan personas, ¿ya? Las personas que pueden andar en la autopista son realmente muy pocas comparadas con las personas que pueden andar por la vía pública cuando nosotros estamos transitando. Dice, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es un elemento fundamental. Previsión. Pre de antes, visión de ver. Previsión. Es decir, ver antes que suceda. Previsión es fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. La moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Esto es muy importante. El texto dice así, dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino, ¿ya? Entonces, súper importante. Cuando nosotros decimos que la moto va hacia donde mira el piloto, tiene que ver con, principalmente, con las situaciones de emergencia. Si ustedes se fijan, cuando ustedes dejan de mirar por un segundo, miran hacia el lado, por ejemplo, y se dan cuenta que la moto tendió a irse a ese mismo lado que ustedes miraron, ¿ya? Cosa importante, muy importante, es por ejemplo cuando esto lo estamos viendo en se me fue la idea, perdón. Ya. Es muy importante cuando esto lo estamos viendo en un accidente, ¿ya? ¿Qué pasa si yo voy en la moto? Recuerden que los accidentes en la actualidad, en la normativa, ¿cierto? Ya no se van a llamar accidentes, sino que ahora se llaman siniestros, ¿ya? Se supone que un accidente es algo inevitable, ¿ya? Y la mayoría de los casos, ¿cierto? Los accidentes son evitables, ¿ya? O los siniestros. Es difícil poder explicarlo. Entonces, cuando hay un siniestro, muchas veces, me pongo en el caso de que se me atravesó un auto. Quizás no siempre, pero muchas veces existía un lugar mejor hacia dónde llevar la moto en el momento en que, ¿cierto? En que se me atravesó el vehículo y lo choqué, ¿ya? Obvio que hay veces que no hay nada que hacer, ¿ya? Obvio que hay veces que, aunque sea el mejor piloto del mundo, igual voy a chocar. Pero puede pasar, ¿cierto? De que este tema, ¿cierto? Por ejemplo, se me atravesó un auto, pero cuando se me atraviesa un auto normalmente siempre deja un poco más de espacio adelante o un poco más de espacio atrás. Voy a apuntar la moto hacia ese espacio que está libre. ¿Y cómo voy a apuntar la moto hacia ese espacio que está libre? Lo voy a apuntar
eh, mirando simplemente al espacio, ¿ya? Si usted mira a lo malo, en este caso el auto que se le atravesó, usted va hacia lo malo. Si usted mira hacia una escapatoria, ¿cierto? O hacia un lugar donde la moto podría llegar a pasar, ¿cierto? Sin chocar o sin tener tantos daños, usted va a ir a ese lugar, ¿ya? Nunca se concentren en el obstáculo, nunca se concentren en el auto que se atravesó o en el peatón. Concéntrense en por dónde ustedes quieren que pase esta moto, su moto, ¿ya? Recuerden, la moto va hacia donde mira el piloto. Dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Obviamente siempre debemos mirar lo más a lo lejos posible, ¿ya? Técnicas de frenado. Dice que es importante. Vamos a empezar a hablar entonces de técnica de frenado 3.4. Dice que es importante siempre frenar de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar ambos al mismo tiempo, ¿ya? Y aquí voy a quedarme callado unos minutitos, ¿cierto? Para que ustedes me puedan hacer alguna pregunta que tengan con respecto a la clase hasta acá, ¿ya? Con respecto a la materia que estamos viendo. Voy a quedar un poquito callado y van a tener 4 minutitos para realizar alguna pregunta que tengan.
Víctor Segovia Moreno, ¿tienes alguna consulta? Me parece que tú ya te habías conectado antes, Víctor, ¿no? Adelaida Molina, ¿alguna consulta? ¿Hace cuánto tiempo que tienes tu moto, Adelaida? Bueno, ahí van llegando las preguntas. Tiene 4 meses la moto, la compré ahí mismo en Yamaha. Ah, ya, perfecto. Hola, hoy recién me integré. Ah, ok, Víctor, pensé que te había visto antes. Ya, espero que les guste mucho, ¿cierto? Nuestras clases. Como les digo, cualquier consultita que tengan, háganla nomás, ¿cierto? Porque de hecho es... sí, Adelaida, yo sé que tú eres nueva porque a ti, tu nombre no me sonaba de antes y tengo una tía que se llama Adelaida, entonces estoy seguro que no te había visto antes, así que también bienvenida, ¿ya? Espero que les gusten mucho estas clases, ¿cierto? Y que les vayan sirviendo. Recuerden que mañana nos volvemos a juntar, ¿cierto? A las 15:15, ¿ya? Hay veces que me demoro un poquito más en conectarme meramente por temas de conexión a internet, que a veces se cae el sistema, ¿cierto? O algo así, ¿ya? A veces tengo algún tipo de complicación, pero si no está avisado, por lo general siempre me voy a estar conectando pronto, ¿ya? Recuerden que mañana tenemos otra clase a las 3:15. Ya, entonces seguimos con lo que estamos viendo hoy día. Ya, entonces, las técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Pero qué es el bloqueo? ¿Ya? El bloqueo es lo que conocemos en Chile como una chantada. ¿Ya? La chantada, cuando se hace con la rueda trasera, ¿cierto? Se ve hasta bonito, ¿cierto? A veces, cuando, yo me acuerdo cuando era chico, eh, chantaba la rueda de la bicicleta y me sentía, pero súper importante, ¿ya? Distinto es cuando la chantada es en el eje delantero, ¿ya? Cuando la chantada es en el eje delantero, la caída es muy probable, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Dice que es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta, ¿ya? Aquí hay un tema súper importante. El freno delantero es el principal, el freno delantero es el más grande, es el mejor, pero el freno trasero también frena mucho menos, pero frena. ¿Ya? Se supone que una frenada es más o menos 70% adelante y 30% atrás, más o menos. ¿Ya? Dice que al ocupar solo el freno delantero corre el riesgo de una transferencia de cargas bruscas y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero.
o que se bloquee el neumático delantero. Dice que es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda trasera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia delante por efecto de la frenada o una transferencia de masa. ¿Ya? Así se llama eso, cuando nosotros frenamos, ¿cierto? Y se va todo el peso hacia adelante, siempre va a pasar eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos frenando, pero en realidad la moto lo que quiere hacer es seguir moviéndose. La moto, nuestro propio cuerpo, un auto, lo que sea, ¿ya? Siempre que usted vaya a frenar, se va a ir todo el peso hacia adelante, ¿cierto? Y por eso siempre en los ejes delanteros voy a tener mejores frenos, ¿ya? Más grandes, mejor tecnología, etc. ¿Ya? Ya, queridos alumnos, ya aquí empezamos a hablar del freno delantero y trasero, pero no voy a alcanzar a hacerlo en el tiempo que nos queda. Así que vamos a dejar esta sesión hasta acá y mañana vamos a continuar hablando del freno delantero y del freno trasero. Ya, si quieren mañana pueden traer alguna consulta, ¿cierto? Si es que estudian hoy día y hacer alguna consulta, mañana me la pueden hacer para yo poder resolvérselas en lo posible. ¿Ya? Esa es la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. ¿Ya? Cuídense mucho y nos estamos viendo mañana a las 3:15 nuevamente. Cuídense mucho. Chao, chao.